A veces, la vida nos coloca frente a decisiones que parecen imposibles. Valeria, una mujer que lo tenía todo: éxito, prestigio, respeto, estaba a punto de casarse en lo que muchos llamaban la boda del año. Todo estaba preparado: el vestido perfecto, los invitados, el hotel de lujo. Pero detrás de esa imagen impecable, había una verdad que nadie veía. Ella no era feliz. La noche antes de la ceremonia, frente al espejo, Valeria se dio cuenta de que no reconocía a la mujer que llevaba ese vestido. No era ella. Era un papel diseñado para complacer a los demás, para cumplir con expectativas familiares y sociales, y en ese instante entendió que casarse sería traicionarse a sí misma. Con el corazón acelerado, tomó el vestido, salió del hotel y condujo sin rumbo por la ciudad. No fue a casa, no buscó a su familia ni a sus amigas. Fue a la puerta de alguien que siempre la había visto como persona, no como cargo: Mateo, un analista de su empresa, el único que la trataba con respeto genuino, sin miedo ni adulación. A las 2 de la madrugada, Valeria tocó su timbre. Con lágrimas en los ojos le susurró: «Me iba a casar con el hombre equivocado. Ayúdame». Lo que ocurrió después fue un viaje de descubrimiento, de valentía y de amor verdadero. Una historia que nos recuerda que el éxito sin felicidad es una prisión dorada, y que a veces la conexión más auténtica está justo frente a nosotros, esperando a que tengamos el coraje de reconocerla. Si alguna vez sentiste que estabas viviendo una vida que no era tuya, esta historia es para ti, porque Valeria nos enseña que nunca es tarde para elegir la verdad, aunque duela, aunque el mundo no lo entienda. Y ahora, acompáñanos en este relato emocionante de cómo una mujer poderosa encontró la libertad en el momento más inesperado. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal. Así podrás recibir más historias que inspiran, que emocionan y que nos recuerdan que la vida siempre nos da una segunda oportunidad. No te pierdas lo que viene. Era casi las 2 de la madrugada cuando el timbre sonó con insistencia. Mateo, medio dormido, se levantó confundido, pensando que quizá era un error. Al abrir la puerta, el mundo se detuvo. Allí estaba Valeria, su directora general, la mujer más poderosa que conocía, con los ojos rojos, el cabello húmedo por la lluvia y una bolsa en la mano. Dentro, el vestido de novia. Me iba a casar con el hombre equivocado. Susurró con la voz rota: «Ayúdame». Mateo no supo qué decir. La imagen era surrealista. La CEO impecable, la mujer que comandaba reuniones con absoluta firmeza, estaba destruida frente a él, en la madrugada previa a su boda. Sin pensarlo, se apartó y dijo: «Entra». Valeria cruzó el umbral con pasos inseguros, como si cada movimiento fuera una confesión. Miró alrededor del pequeño apartamento, tan distinto de los salones de lujo donde solía moverse. Había libros en la mesa, una taza de té aún humeante, un ambiente cálido y sencillo. Por primera vez en horas, se sintió a salvo. Mateo cerró la puerta y la observó en silencio. No preguntó nada. Solo fue a buscar una manta y la colocó suavemente sobre sus hombros. Ese gesto simple hizo que los ojos de Valeria se llenaran de lágrimas. «Gracias», murmuró, aferrándose a la manta como si fuera un escudo. Se sentó en el sofá, aún sosteniendo la bolsa con el vestido. Temblaba, no solo por el frío de la noche, sino por la tensión que llevaba acumulada. Mateo se acomodó en una silla cercana, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Quieres agua? ¿Un té caliente?», preguntó. «No, estoy bien», respondió, aunque su voz decía lo contrario. El silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo, era necesario. Valeria respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. «No sé por dónde empezar», dijo finalmente. Mateo esperó. Todo estaba listo: el hotel, los invitados, mi madre supervisando cada detalle, mi hermana emocionada. Y yo solo quería escapar. Sus palabras salían despacio, como si cada una pesara más que la anterior. «¿Por qué aceptaste casarte con él?», preguntó Mateo con cuidado. Valeria lo miró por primera vez desde que había llegado. Sus ojos estaban cansados, pero había una chispa de lucidez en ellos. Porque era lo correcto. Porque todos esperaban que lo hiciera. Porque él era perfecto en papel. Mateo asintió lentamente. «¿Y tú? ¿Te sentías perfecta con él?». Valeria dejó escapar una risa amarga. «Me sentía invisible,
como si estuviera interpretando un papel que no me pertenecía. El silencio volvió a caer. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera acompañar la confesión. Cuando me vi en el espejo con el vestido, continuó Valeria, no me reconocí. No era yo. Era una versión diseñada para agradar, para encajar, para cumplir. Mateo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿Qué te hizo pensar en mí?, preguntó, sin reproche, solo con curiosidad. Valeria bajó la mirada. Porque tú nunca me trataste como un cargo. Nunca me miraste con miedo ni con adulación. Siempre fuiste honesto, respetuoso. Me hiciste sentir humana. Mateo sintió un nudo en el pecho. Eso nunca fue difícil contigo, dijo. Siempre vi a una mujer brillante, fuerte, pero también sola. Valeria cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su mejilla. Estoy cansada de estar sola, confesó. Pero más cansada de estar acompañada por alguien que no me ve. Mateo se levantó y se sentó a su lado, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca para que ella sintiera su presencia. No tienes que decidir nada ahora, murmuró. Solo descansa. Aquí estás segura. Valeria lo miró, y por primera vez desde que llegó, sus ojos mostraron gratitud. Gracias, Mateo, por abrir la puerta, por no pedirme explicaciones, por simplemente estar. Valeria permanecía en el sofá, con la manta aún sobre sus hombros y la bolsa con el vestido a sus pies. El silencio del apartamento era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Mateo, sentado cerca, la observaba con discreción, intentando no invadir su espacio. Ella respiraba con dificultad, como si cada inhalación pesara más que la anterior. Finalmente, rompió el silencio. No sé cómo llegué hasta aquí, murmuró. Solo sé que no podía volver al hotel. No podía enfrentarme a mi madre, a mi hermana, a todos esos invitados. No podía enfrentarme a mí misma. Mateo asintió suavemente. No había reproche en su mirada, solo comprensión. No tienes que explicarlo todo ahora, dijo con calma. A veces estar aquí es suficiente. Valeria lo miró, sorprendida por la sencillez de sus palabras. Durante años, había estado rodeada de personas que exigían explicaciones, resultados, decisiones rápidas. Y ahora, alguien le ofrecía algo que había olvidado que existía. Permiso para simplemente ser. ¿Sabes qué es lo peor?, continuó ella con una sonrisa amarga. Que llevo meses diciéndome que no debo sentir esto, que no debo mirarte como te miro, que no debo venir aquí. Y aún así, estoy aquí. Mateo sintió un nudo en el pecho. Sus palabras eran un espejo de lo que él mismo había sentido tantas veces en silencio. Tal vez no sea lo peor, respondió con calma. Tal vez sea lo más honesto. Valeria bajó la mirada y una lágrima resbaló por su mejilla. No la limpió, no intentó ocultarla. Era la primera vez en mucho tiempo que se permitía mostrarse frágil frente a alguien. Siempre me esfuerzo por ser fuerte, confesó. Por no dar motivos para que hablen, para que me juzguen. Pero contigo siento cosas que no sé cómo controlar. Mateo se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. No estás sola en eso, dijo suavemente. El silencio volvió a envolverlos. Afuera, la lluvia seguía cayendo, marcando un ritmo constante. Adentro, el mundo se reducía al espacio entre sus hombros que se rozaban, al aire compartido, a las verdades que empezaban a salir a la superficie. Valeria suspiró, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo. No quiero que pienses que vine aquí por debilidad. Vine porque contigo me siento diferente. Mateo la miró con una mezcla de ternura y gravedad. No lo pienso, respondió. Y si lo hiciera, no me importaría. Ella lo observó, y por primera vez en toda la noche, sus ojos dejaron de huir. Había miedo, sí, pero también una rendición silenciosa. La lluvia seguía golpeando las ventanas, como si quisiera recordarles que afuera todo era caos, pero dentro del apartamento había un silencio demasiado intenso. Valeria permanecía sentada en el sofá, con la manta aún sobre los hombros, mientras Mateo la observaba de reojo, sin atreverse a romper el aire cargado que los rodeaba. «Tuve una cita», repitió ella, más despacio, como si las palabras pesaran. Mateo asintió, pero no dijo nada. Sabía que no era la cita lo que la había traído hasta allí. Había algo más, algo que llevaba meses creciendo entre ellos, escondido en miradas furtivas y silencios prolongados. Valeria suspiró.
bajando la mirada hacia el suelo. No fue la cita, fui yo, confesó, con un hilo de voz. Mateo sintió un nudo en el pecho. Esa frase no era una explicación, era una rendición, como si ella admitiera que había estado luchando contra sí misma y había perdido. Valeria, empezó él, pero ella levantó la mano, pidiéndole silencio. No sé qué estoy haciendo aquí, continuó. Solo sé que no podía volver al hotel, no podía quedarme sola con todo lo que siento. Mateo tragó saliva. La tensión entre ellos era tan palpable que parecía llenar cada rincón del apartamento. Se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, intentando encontrar palabras que no sonaran como un error. No tienes que explicarlo todo, dijo suavemente. A veces estar aquí es suficiente. Valeria lo miró entonces, y sus ojos estaban cargados de algo que él nunca había visto en ella en la oficina. Vulnerabilidad. Una mujer que siempre hablaba con firmeza, que nunca dejaba ver una grieta, ahora estaba rota frente a él. Siempre me esfuerzo por ser fuerte, murmuró, por no dar motivos para que hablen, para que me juzguen. Pero contigo... Hizo una pausa, como si la confesión le quemara en la garganta. Contigo siento cosas que no sé cómo controlar. Mateo sintió que el aire se volvía más denso. No era una declaración, pero tampoco era una negación. Era un terreno peligroso, un borde que ambos habían evitado durante demasiado tiempo. Valeria. Su voz salió baja, casi un suspiro. No estás sola en eso. Ella cerró los ojos, como si esas palabras fueran demasiado. Se inclinó hacia atrás en el sofá, dejando que su hombro rozara el de él. Un gesto mínimo, pero suficiente para encender un fuego silencioso. Mateo no se movió. No quería asustarla. No quería apresurar nada. Solo quería que supiera que estaba allí, que no iba a huir. ¿Sabes qué es lo peor?, preguntó ella con una sonrisa amarga. Que llevo meses diciéndome que no debo sentir esto, que no debo mirarte como te miro, que no debo venir aquí. Y aún así, estoy aquí. Mateo la miró fijamente. Sus palabras eran un espejo de lo que él mismo había sentido tantas veces. Tal vez no sea lo peor, respondió con calma. Tal vez sea lo más honesto. Valeria lo observó, sorprendida por la respuesta. Sus labios se entreabrieron, como si quisiera decir algo más, pero lo único que salió fue un suspiro tembloroso. El silencio volvió a envolverlos. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Adentro, el mundo se reducía al espacio entre sus hombros que se rozaban, al aire compartido, a las verdades que empezaban a salir a la superficie. Valeria bajó la voz, casi un murmullo. No quiero que pienses que vine aquí por debilidad. Vine porque... contigo me siento diferente. Mateo la miró con una mezcla de ternura y gravedad. No lo pienso, dijo. Si lo hiciera, no me importaría. Ella lo miró de nuevo, y por primera vez en toda la noche, sus ojos dejaron de huir. El silencio del apartamento era tan denso que parecía que el aire mismo contenía la respiración. Valeria permanecía en el sofá, con la manta aún sobre sus hombros, mientras Mateo la observaba con una mezcla de ternura y desconcierto. Había algo en sus ojos que lo desarmaba. No era la CEO firme y segura, era una mujer al borde del abismo. Ella bajó la mirada, sus dedos temblando apenas sobre la tela de la manta. Luego levantó los ojos y lo miró con una franqueza que lo dejó sin palabras. Casi te besé, confesó con voz baja, como si esas palabras fueran demasiado peligrosas para decirlas en voz alta. Mateo sintió un golpe en el pecho. No era sorpresa, porque lo había sentido también. Esa tensión, esa atracción imposible de ignorar. Pero escucharla decirlo lo hacía real, inevitable. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó suavemente. Valeria tragó saliva, sus labios temblando apenas, porque lo quería demasiado, admitió. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Mateo la observó. Su rostro estaba iluminado por la lámpara, mostrando cada detalle de su vulnerabilidad. Esa mujer que siempre había sido fuerte, segura, intocable, ahora estaba confesando un miedo que la hacía más humana que nunca. Yo también lo quería, dijo él con voz firme pero suave. Valeria cerró los ojos un instante, como si esas palabras fueran demasiado. Cuando los abrió, había algo distinto en su mirada. Un brillo de deseo, de rendición, de verdad. Estamos al borde de algo, murmuró, y no sé si debo saltar. Mateo se inclinó un poco más hacia ella, sin apresurar nada, pero dejando claro que estaba dispuesto. No tienes que decidirlo sola,
respondió. Si saltamos, lo hacemos juntos. Valeria dejó escapar un suspiro tembloroso. Sus hombros se relajaron apenas, pero sus manos apretaron con más fuerza la manta. Esto puede destruirnos, dijo con voz quebrada. O puede salvarnos, contestó Mateo, sin apartar la mirada. El silencio volvió a envolverlos, pero ya no era el mismo. Ahora estaba cargado de electricidad, de un deseo contenido que se hacía más fuerte con cada segundo. Valeria bajó la voz, casi un murmullo. Dime que me equivoqué y me voy. Mateo negó suavemente con la cabeza. No puedo, porque no te equivocaste. Ella lo miró fijamente, y en esa mirada había miedo. Sí, pero también una rendición silenciosa. Mateo levantó una mano lentamente, con cuidado, y dejó que sus dedos rozaran el dorso de la mano de Valeria. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para que ella cerrara los ojos y dejara escapar un suspiro cargado de todo lo que había estado conteniendo. Me hace sentir como si estuviera al borde de un abismo, confesó. Y no sé si tengo fuerzas para saltar. Mateo se inclinó un poco más, acercándose, hasta que sus frentes casi se tocaron. Entonces no saltes sola, susurró. Estoy aquí. Valeria abrió los ojos y lo miró de cerca, tan cerca que podía sentir su respiración. El mundo se redujo a ese instante, a esa distancia mínima que los separaba. La lluvia había bajado de intensidad, pero el silencio dentro del apartamento seguía siendo tan fuerte que parecía un eco constante. Valeria y Mateo permanecían en el sofá, con los hombros apenas rozándose, como si esa mínima cercanía fuera demasiado peligrosa y demasiado necesaria al mismo tiempo. Valeria respiró hondo, cerró los ojos y dejó que su cabeza se inclinara apenas hacia atrás. Su voz salió baja, temblorosa, como si cada palabra le costara más que un secreto guardado por años. No vine aquí por la boda, murmuró. Vine porque no quiero estar sola esta noche. Mateo la miró fijamente. Esa confesión no era un simple deseo de compañía. Era un grito disfrazado de vulnerabilidad, una rendición que lo atravesó por completo. No estás sola, respondió suavemente, con una calma que escondía el temblor de su propio corazón. Valeria abrió los ojos y lo miró. Había algo distinto en su mirada. Menos miedo, más necesidad. Como si finalmente se permitiera admitir lo que había estado negando durante meses. Siempre me esfuerzo por ser fuerte, continuó. Por no dar motivos para que hablen, para que me juzguen. Pero esta noche, no quiero ser fuerte. Mateo tragó saliva. Sus palabras eran un espejo de lo que él mismo había sentido tantas veces, aunque nunca se hubiera atrevido a decirlo. No tienes que serlo conmigo, murmuró. Valeria dejó escapar una risa breve, cansada, casi rota. Eso es lo que me asusta, que contigo no sé cómo mantenerme firme. Mateo apretó suavemente sus dedos entrelazados. Tal vez no necesites estar firme todo el tiempo. Tal vez esta noche solo necesites estar aquí. Valeria lo miró, y por primera vez en toda la noche dejó que sus ojos se suavizaran. No eran los ojos de la directora segura, eran los de una mujer cansada de luchar contra sí misma. Me haces sentir demasiado, repitió, como si las palabras fueran un eco inevitable. Mateo se inclinó un poco más, acercándose, pero sin apresurar nada. Entonces déjate sentir, susurró. Valeria cerró los ojos y una lágrima resbaló por su mejilla. No la limpió, no intentó ocultarla. Era la primera vez que se permitía mostrarse frágil frente a él. El silencio volvió a envolverlos, pero ya no era el mismo. Ahora estaba cargado de ternura, de verdad, de un deseo contenido que se hacía más fuerte con cada segundo. Valeria bajó la voz, casi un murmullo. No sé qué va a pasar si seguimos. Yo tampoco, respondió Mateo, pero sé que no quiero detenerme. Ella lo miró de nuevo, y por primera vez en toda la noche, sus ojos dejaron de huir. La madrugada avanzaba, y el apartamento de Mateo parecía haberse convertido en un refugio improvisado. La lluvia afuera seguía cayendo, pero dentro todo se reducía a la respiración compartida, al silencio cargado de emociones que ninguno se atrevía a romper. Valeria permanecía en el sofá, con la manta aún sobre sus hombros. Sus ojos estaban cansados, pero había en ellos una mezcla de miedo y alivio. Mateo, sentado a su lado, la observaba con discreción, intentando no invadir, pero sin apartarse demasiado.
Ella bajó la mirada hacia sus manos, que temblaban apenas. Luego levantó los ojos y lo miró con una franqueza que lo desarmó. «No quiero estar sola esta noche», repitió, como si necesitara reafirmar lo que ya había confesado. Mateo asintió suavemente. No había juicio en su mirada, solo comprensión. «No lo estarás», respondió con calma. Valeria suspiró, y por primera vez desde que había llegado, dejó que su cuerpo se inclinara hacia él. Apoyó su frente contra su hombro, cerrando los ojos como si ese gesto fuera una rendición. Mateo contuvo la respiración. No quería moverse demasiado, no quería romper el momento. Dejó que ella se apoyara, que encontrara refugio en su pecho. Su brazo se deslizó con cuidado alrededor de sus hombros, envolviéndola en un abrazo que no era posesión, sino sostén. Valeria exhaló un suspiro largo, tembloroso, como si ese contacto hubiera liberado un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. «No sé cómo llegué aquí», murmuró con voz baja. «Solo sé que necesitaba sentir que alguien me sostiene». Mateo bajó la mirada hacia ella. Su cabello húmedo rozaba su cuello, su respiración cálida se mezclaba con la suya. «Estoy aquí», respondió suavemente. «No tienes que cargar sola esta noche». Valeria cerró los ojos otra vez y dejó que su cuerpo se relajara contra el de él. El abrazo se volvió más firme, más real. No era un gesto romántico en apariencia, pero estaba lleno de todo lo que habían estado evitando. Mateo sintió cómo su corazón golpeaba fuerte, pero no era solo deseo. Era ternura, era cuidado. Era la certeza de que ese momento significaba más de lo que podían admitir. Valeria levantó una mano lentamente y la apoyó sobre el pecho de Mateo. Sintió el ritmo de su corazón, rápido, intenso, sincero. «Me haces sentir segura», confesó con un hilo de voz. «Y eso me asusta más que cualquier otra cosa». Mateo apretó suavemente el abrazo, como si quisiera responder con su cuerpo lo que las palabras no podían. «No tienes que tener miedo conmigo», susurró. Valeria dejó escapar una risa breve, cansada, casi rota. «Eso es lo que me asusta, que contigo no sé cómo mantenerme fuerte». Mateo apoyó la barbilla sobre su cabello, cerrando los ojos un instante. «Tal vez no necesites ser fuerte todo el tiempo. Tal vez esta noche solo necesites dejarte sostener». Valeria permaneció en silencio, pero su respiración se volvió más tranquila, más acompasada. El abrazo había logrado lo que las palabras no podían: darle un lugar seguro. El tiempo pareció detenerse. La lluvia afuera seguía cayendo, pero dentro del apartamento todo se reducía a ese abrazo, a esa cercanía que hablaba más fuerte que cualquier confesión. La lluvia afuera se había convertido en un murmullo constante, como un telón de fondo que acompañaba cada respiración contenida dentro del apartamento. Valeria y Mateo seguían en el sofá, con las manos apenas rozándose, suspendidos en ese espacio donde el miedo y el deseo convivían. Valeria cerró los ojos un instante, como si buscara fuerza en la oscuridad. Cuando los abrió, había algo distinto en su mirada, menos resistencia, más rendición. Se inclinó lentamente hacia él, hasta que su frente rozó su hombro. Fue un gesto mínimo, pero cargado de significado. Mateo contuvo la respiración. No quería moverse demasiado, no quería romper el momento. Dejó que ella se apoyara, que encontrara refugio en su pecho. Su brazo se deslizó con cuidado alrededor de sus hombros, envolviéndola en un abrazo que no era posesión, sino sostén. Valeria exhaló, un suspiro largo, tembloroso, como si ese contacto hubiera liberado un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. «No sé cómo llegué aquí», murmuró con voz baja. «Solo sé que necesitaba sentir que alguien me sostiene». Mateo bajó la mirada hacia ella. Su cabello húmedo rozaba su cuello. Su respiración cálida se mezclaba con la suya. «Estoy aquí», respondió suavemente. «No tienes que cargar sola esta noche». Valeria cerró los ojos otra vez y dejó que su cuerpo se relajara contra el de él. El abrazo se volvió más firme, más real. No era un gesto romántico en apariencia, pero estaba lleno de todo lo que habían estado evitando. Mateo sintió cómo su corazón golpeaba fuerte, pero no era solo deseo. Era ternura, era cuidado, era la certeza de que ese momento significaba más de lo que podían admitir. Valeria levantó una mano lentamente y la apoyó sobre el pecho de Mateo. Sintió el ritmo de su corazón, rápido, intenso, sincero. «Me haces sentir segura», confesó con un hilo de voz, «y eso me asusta más que cualquier otra cosa». Mateo apretó suavemente el abrazo, como si quisiera responder con su cuerpo lo que las palabras no podían.
No tienes que tener miedo conmigo, susurró. Valeria dejó escapar una risa breve, cansada, casi rota. Eso es lo que me asusta, que contigo no sé cómo mantenerme fuerte. Mateo apoyó la barbilla sobre su cabello, cerrando los ojos un instante. Tal vez no necesites ser fuerte todo el tiempo. Tal vez esta noche solo necesites dejarte sostener. Valeria permaneció en silencio, pero su respiración se volvió más tranquila, más acompasada. El abrazo había logrado lo que las palabras no podían, darle un lugar seguro. El tiempo pareció detenerse. La lluvia afuera seguía cayendo, pero dentro del apartamento todo se reducía a ese abrazo, a esa cercanía que hablaba más fuerte que cualquier confesión. Valeria levantó la cabeza apenas, lo suficiente para mirarlo a los ojos. Sus labios se movieron, pero tardó en encontrar las palabras. No quiero que pienses que esto es un error, dijo finalmente. Mateo la miró con ternura. No lo pienso, y aunque lo fuera, no me importaría. Valeria lo observó, y por primera vez en toda la noche, dejó que sus ojos se suavizaran. No eran los ojos de la directora segura, eran los de una mujer cansada de luchar contra sí misma. La lluvia afuera se había convertido en un murmullo constante, como si el mundo quisiera acompañar la tensión que se acumulaba dentro del apartamento. Valeria y Mateo seguían en el sofá, demasiado cerca para retroceder, demasiado asustados para avanzar. El abrazo había cambiado todo, pero aún quedaba un paso que ninguno se atrevía a dar. Valeria levantó lentamente la cabeza, sus ojos encontrando los de él. Había miedo, sí, pero también una decisión que se estaba formando en lo más profundo de su mirada. No quiero que pienses que esto es un error, murmuró, con voz baja, casi temblorosa. Mateo tragó saliva, sus labios se entreabrieron, pero antes de que pudiera responder, Valeria se inclinó hacia él. No fue un movimiento brusco, no fue un impulso descontrolado. Fue un gesto lento, cargado de vulnerabilidad, como si cada centímetro que acortaba entre ellos fuera una confesión. Sus labios se encontraron en un beso suave, tembloroso, lleno de preguntas y respuestas al mismo tiempo. No era un beso de pasión desbordada, era un beso de verdad, de todo lo que habían callado durante meses. Mateo cerró los ojos y dejó que el momento lo envolviera. Sus manos se deslizaron con cuidado por la cintura de Valeria, sosteniéndola como si temiera que pudiera romperse. Ella respondió con un suspiro que se convirtió en un segundo beso, más profundo, más seguro, como si el primero hubiera sido una prueba y el segundo una rendición. La lluvia afuera parecía acompañar el ritmo de sus respiraciones. El mundo se redujo a ese instante, a ese contacto que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Valeria se apartó apenas, sus labios todavía rozando los de él. Sus ojos estaban húmedos, brillando con una mezcla de miedo y alivio. No fue un error, dijo con firmeza inesperada. Mateo la miró fijamente, su respiración aún desordenada. No, no lo fue, respondió. Valeria dejó escapar una risa breve, cargada de nervios, pero también de algo más. Esperanza. He pasado tanto tiempo evitando esto, confesó. Y ahora que lo siento, me doy cuenta de que no puedo seguir negándolo. Mateo acarició suavemente su mejilla, dejando que sus dedos trazaran un camino lento, reverente. Yo tampoco, murmuró. No quiero volver a fingir. El silencio volvió a envolverlos, pero ya no era el mismo. Ahora estaba lleno de ternura, de verdad, de una certeza que había estado escondida demasiado tiempo. Valeria apoyó su frente contra la de él, cerrando los ojos. Me da miedo lo que viene después, susurró. A mí también, admitió Mateo, pero si lo enfrentamos juntos, no importa. Ella lo miró de nuevo, y en esa mirada había algo distinto. Una decisión. El capítulo termina con ese beso que no fue error, con la certeza de que lo que sienten es real, aunque el futuro sea incierto. La lluvia sigue cayendo, pero dentro del apartamento, el mundo ha cambiado para siempre. El amanecer llegó sin pedir permiso. La luz tenue se filtraba por las cortinas del apartamento de Mateo, trayendo consigo un peso inevitable, la realidad. Valeria abrió los ojos lentamente, aún envuelta en la manta, con el vestido de novia guardado en la bolsa a sus pies. Por un instante, pensó que todo había sido un sueño, pero el silencio cargado del lugar le recordó que no había vuelta atrás. Mateo estaba en la cocina preparando café. Sus movimientos eran tranquilos, casi rituales, como si quisiera darle a la mañana un aire de normalidad que contrastaba con el caos que ambos sentían por dentro.
Buenos días, dijo suavemente al verla incorporarse. Valeria lo miró, con los ojos aún cansados. No sé si son buenos, respondió con una sonrisa amarga. Mateo se acercó con una taza y se la ofreció. Ella la tomó con manos temblorosas, agradecida por el gesto más que por la bebida. Hoy, empezó, pero se detuvo. El peso de la palabra era demasiado. Hoy es el día en que ibas a casarte, completó Mateo, sin suavizar la verdad. Valeria bajó la mirada. El café humeaba, pero ella no bebió. No puedo dejar de pensar en mi madre, en mi hermana, en los invitados, en Julián. Su voz se quebró. Todos estarán esperando. Y yo no estaré allí. Mateo se sentó frente a ella, con calma. Ellos enfrentarán su decepción. Tú enfrentaste tu verdad. Valeria lo miró, sorprendida por la firmeza de sus palabras. ¿Y si me equivoco? ¿Y si todo esto es un error? Mateo negó suavemente con la cabeza. Un error habría sido casarte sin sentir lo que debías sentir. Esto es valentía. Ella dejó escapar un suspiro tembloroso. No me siento valiente, me siento rota. A veces la valentía se siente así, respondió él. El silencio volvió a caer entre ellos. Afuera, la ciudad despertaba, indiferente al drama que se desarrollaba en ese pequeño apartamento. Adentro, Valeria luchaba contra el peso de las consecuencias. Tengo que llamar a mi madre, dijo finalmente, con voz baja. Mateo asintió. ¿Quieres que esté contigo cuando lo hagas? Valeria dudó un instante, luego asintió. Sí. No sé si podré hacerlo sola. Mateo tomó su mano con cuidado, apretándola suavemente. No estarás sola. Valeria lo miró, y en esa mirada había gratitud, miedo y algo más. La certeza de que, aunque el mundo se derrumbara afuera, dentro de ese apartamento, había encontrado un refugio. El teléfono descansaba sobre la mesa del comedor, como un objeto cargado de electricidad. Valeria lo miraba con el mismo temor con el que se observa una puerta cerrada detrás de la cual aguarda un juicio inevitable. Mateo estaba sentado frente a ella, tranquilo, con las manos entrelazadas, esperando. «Tengo que hacerlo», murmuró Valeria, con voz baja, casi temblorosa. Mateo asintió suavemente. «Hazlo cuando estés lista. Yo estaré aquí». Valeria respiró hondo, tomó el teléfono y marcó el número de su madre. Cada tono de llamada parecía un golpe en el pecho. Finalmente, la voz al otro lado respondió, cargada de expectativa. «Valeria, ¿dónde estás? ¿Te estás preparando? Los invitados...» «Mamá», interrumpió ella con firmeza inesperada. «No habrá boda». El silencio que siguió fue brutal. Podía escuchar la respiración agitada de su madre, el desconcierto, la incredulidad. «¿Qué estás diciendo?», preguntó la voz, quebrada entre la sorpresa y la furia. Valeria cerró los ojos, apretando el teléfono contra su oído. «No puedo casarme con Julián. No lo amo. No sería justo para él, ni para mí». Su madre dejó escapar un suspiro cargado de decepción. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿De la vergüenza, del escándalo, de lo que dirá la gente?» Valeria tragó saliva, sus manos temblando. Mateo, desde la mesa, la miraba con calma, transmitiéndole fuerza con su silencio. «Lo sé», respondió ella, «pero no puedo vivir la vida que otros esperan de mí. Necesito vivir la mía». La voz de su madre se quebró. «Siempre pensé que eras fuerte, que sabías lo que querías. ¿Y ahora? Ahora nos dejas a todos en ridículo». Valeria sintió un nudo en la garganta, pero no retrocedió. «No es ridículo elegir la verdad. Es doloroso, sí, pero es lo único que me queda». El silencio volvió a llenar la línea. Finalmente, su madre habló, con un tono más bajo, casi resignado. «No lo entiendo, Valeria, pero supongo que ya no puedo detenerte». Valeria cerró los ojos, dejando que las lágrimas resbalaran por su rostro. «No necesito que lo entiendas ahora, solo necesito que me escuches». La llamada terminó con un silencio pesado, pero también con una certeza. Había enfrentado el juicio más difícil y había sobrevivido. Valeria dejó el teléfono sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Mateo se levantó y se acercó, colocando una mano suave sobre su hombro. «Lo hiciste», dijo con calma. «Y eso requiere más valentía de la que imaginas». Valeria lo miró, sus ojos aún húmedos.
Me siento como si hubiera perdido todo. Mateo negó suavemente con la cabeza. No lo perdiste, lo elegiste. Y eso cambia todo. Ella dejó escapar un suspiro tembloroso, apoyando la frente contra su pecho. El teléfono descansaba apagado sobre la mesa, como si el silencio posterior a la llamada con su madre hubiera dejado un vacío imposible de llenar. Valeria permanecía sentada, con los ojos aún húmedos, mientras Mateo la observaba desde la cocina. Vía en ella una mezcla de alivio y dolor, como si hubiera sobrevivido a una batalla pero aún llevara las cicatrices frescas. Ahora falta lo más difícil, murmuró ella con voz baja. Mateo se acercó, dejando una hoja de papel y un bolígrafo frente a ella. El mensaje a los invitados, dijo con calma. No podemos dejar que se enteren por rumores. Valeria lo miró, sorprendida por la claridad de sus palabras. ¿Y qué les digo? ¿Cómo se explica que la boda del año se cancele horas antes? Mateo se sentó frente a ella, con paciencia. No tienes que darles todos los detalles, solo tienes que ser honesta. Valeria tomó el bolígrafo, pero sus manos temblaban. Honesta, repitió, como si la palabra pesara demasiado. Mateo la observó, y luego habló con suavidad. Puedes decir que fue una decisión difícil, que respetas a todos los que hicieron el esfuerzo de estar allí, pero que no sería justo seguir adelante sin estar segura. Valeria bajó la mirada hacia la hoja en blanco. El silencio se volvió pesado, como si cada palabra que debía escribir fuera una piedra imposible de mover. Finalmente, empezó a trazar las primeras líneas. Queridos amigos y familiares, he tomado la decisión de cancelar la boda. Sé que esto traerá decepción y sorpresa, pero no sería justo para nadie continuar con algo en lo que no estoy completamente segura. Agradezco profundamente el cariño y el esfuerzo de cada uno de ustedes. Espero que puedan comprender que esta decisión, aunque dolorosa, es la más honesta que podía tomar. Cuando terminó de escribir, dejó el bolígrafo sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. «Suena tan frío», murmuró. Mateo tomó la hoja y la leyó en silencio. Luego la colocó de nuevo frente a ella. «No es frío, es digno, es honesto. Y eso es lo que importa». Valeria lo miró, y por primera vez en toda la mañana, sus ojos mostraron un destello de calma. «¿Crees que lo entenderán?», preguntó con voz temblorosa. «Tal vez no ahora», respondió Mateo, «pero algún día sí». Ella dejó escapar un suspiro largo, como si soltara un peso acumulado. «Nunca pensé que escribir unas pocas líneas pudiera ser tan difícil. A veces las palabras más cortas son las más pesadas», dijo él. Valeria lo observó, y en esa mirada había gratitud, no solo por la ayuda práctica, sino por la presencia silenciosa que le daba fuerza. El apartamento estaba más silencioso que nunca después de que Valeria enviara el mensaje a los invitados. La pantalla del teléfono seguía encendida, mostrando la confirmación de envío, pero ella no podía apartar la mirada. Era como si esas pocas líneas hubieran cambiado el rumbo de toda su vida. Mateo se acercó y se sentó a su lado. No dijo nada. Sabía que las palabras podían ser inútiles en ese momento. Lo único que podía ofrecer era su presencia. Valeria respiró hondo, intentando calmar el temblor en sus manos. Finalmente, habló. «No sé qué significa todo esto», murmuró. «No sé si es el inicio de algo nuevo o el final de todo lo que conocía». Mateo la miró con calma. «No tenemos que definirlo ahora», respondió suavemente. «Lo único que importa es que lo sientes». Valeria cerró los ojos un instante, como si esas palabras fueran demasiado. Cuando los abrió, había lágrimas contenidas en su mirada. «Eso es lo que me asusta», confesó. «Que lo siento, que no puedo fingir que no pasó». Mateo se inclinó un poco más hacia ella, sin apresurar nada. «No todo necesita una etiqueta inmediata», dijo. «A veces basta con reconocer que es real». Valeria dejó escapar un suspiro tembloroso. «He pasado años cuidando mi imagen, mis decisiones, mis límites. Y ahora siento que todo se tambalea». Mateo tomó su mano con cuidado, apretándola suavemente. «Tal vez no sea un derrumbe», murmuró. «Tal vez sea el inicio de algo nuevo». Ella lo miró, y por un instante, sus ojos se suavizaron. «No sé si puedo con esto», admitió. «No sé si tengo fuerzas para enfrentar lo que vendrá». Mateo acarició su mejilla con ternura. «No tienes que hacerlo sola». Valeria dejó escapar una risa breve, cansada, casi rota. «Siempre pensé que podía controlar todo, pero contigo no puedo».
Mateo sonrió suavemente. No tienes que controlarlo. Solo tienes que sentirlo. Ella cerró los ojos, y una lágrima resbaló por su rostro. Lo siento, murmuró. No sé qué significa, pero lo siento. Mateo la abrazó entonces con cuidado, con ternura, como si ese gesto fuera la única respuesta posible. El apartamento estaba en silencio, como si el mundo hubiera decidido darles un respiro. Valeria había regresado después de enfrentar la tormenta de responsabilidades que la esperaban afuera. Sus hombros seguían tensos, pero sus ojos buscaban algo distinto. Un lugar donde descansar, un espacio donde no tuviera que fingir. Mateo la observó desde el sofá. No dijo nada, solo esperó. Sabía que cualquier palabra apresurada podía romper la frágil calma que ella traía consigo. Valeria se acercó lentamente, sus pasos inseguros, como si cada movimiento fuera una decisión. Se detuvo frente a él, respiró hondo y finalmente habló. No sé qué significa lo que pasó entre nosotros, confesó con voz baja. No sé si es correcto, si es posible, si es algo que pueda sostenerse en el tiempo. Mateo la miró fijamente, su corazón golpeando fuerte, pero su voz salió tranquila. No tenemos que saberlo ahora, respondió. Lo único que importa es lo que sentimos. Valeria cerró los ojos un instante, como si esas palabras fueran un alivio. Cuando los abrió, había lágrimas contenidas en su mirada. He pasado años evitando esto, dijo. Años construyendo muros, cuidando mi imagen, manteniendo las líneas claras, pero contigo, todo se derrumba. Mateo se levantó y se acercó a ella. No la tocó de inmediato, solo se quedó frente a frente, dejando que el silencio hablara por ellos. Tal vez no sea un derrumbe, murmuró. Tal vez sea el inicio de algo nuevo. Valeria dejó escapar una risa breve, cansada, casi rota. Me da miedo, admitió. Porque contigo siento demasiado. Mateo levantó una mano lentamente y la apoyó sobre su mejilla. Fue un gesto suave, reverente, lleno de ternura. Yo también siento demasiado, dijo. Pero no quiero detenerlo. Valeria cerró los ojos y se inclinó hacia su mano, como si ese contacto fuera el refugio que había estado buscando. Quiero quedarme aquí, susurró finalmente, con voz temblorosa pero firme. Mateo sintió que el mundo se detenía. Esas palabras eran más que una confesión. Eran una decisión. La abrazó entonces, con cuidado, con ternura, como si ese gesto fuera la única respuesta posible. Valeria se dejó envolver, apoyando su frente contra su pecho, respirando al ritmo de su corazón. El silencio volvió a llenar el apartamento, pero ya no era el mismo. Ahora estaba cargado de calma, de certeza, de un futuro que aún no tenía forma, pero que empezaba a construirse en ese instante. Valeria levantó la cabeza apenas, lo suficiente para mirarlo a los ojos. No sé qué vendrá después, dijo. No sé si podremos con todo lo que nos espera. Mateo sonrió suavemente. No importa. Lo enfrentaremos juntos. Ella lo miró, y por primera vez en toda la historia, sus ojos dejaron de huir. Había miedo, sí, pero también esperanza. La tarde caía sobre la ciudad, y el apartamento de Mateo seguía siendo un refugio silencioso. Valeria llevaba ya varios días allí, y aunque sabía que el mundo afuera la esperaba con preguntas y juicios, dentro de esas paredes había encontrado algo que nunca había tenido: paz. Sentados en el pequeño balcón, compartían café mientras el sol se escondía. La conversación fluía ligera, pero poco a poco se fue volviendo más íntima. ¿Sabes qué descubrí estos días?, dijo Valeria, mirando el horizonte. ¿Qué?, preguntó Mateo, curioso. Que nunca me permití ser vista como realmente soy. Siempre fui la ejecutiva, la hija ejemplar, la mujer fuerte, pero contigo, soy simplemente Valeria. Mateo la miró con ternura. Yo siempre vi eso en ti, respondió. Nunca necesité títulos para saber quién eras. Valeria sonrió, con lágrimas contenidas. Me haces sentir como si no tuviera que demostrar nada, como si pudiera existir sin máscaras. Mateo se inclinó hacia ella, tomando su mano. Eso es lo que siempre fuiste para mí, alguien real. El silencio que siguió fue distinto. No era incómodo, era revelador. Ambos comprendieron que lo que habían construido en esos días iba más allá de refugio o compañía. Era un descubrimiento mutuo. La certeza de que se habían encontrado en un mundo que siempre los había obligado a fingir. Valeria apoyó su cabeza en el hombro de Mateo. No sé qué vendrá después, susurró. Sé que no quiero perder esto. Mateo cerró los ojos,
apretando suavemente su mano. Entonces no lo pierdas. Quédate. La mañana siguiente llegó con una serenidad inesperada. Valeria se levantó temprano, preparó café y se sentó frente a Mateo en la mesa. Su postura era distinta, más firme, más tranquila. Hoy regreso al mundo, dijo, con voz segura. Mateo la observó, sorprendido por el cambio en su tono. ¿Estás lista? Valeria sonrió suavemente. No, y creo que nunca lo estaré del todo. Pero aprendí que no necesito estar lista para ser honesta. Mateo asintió, admirando la fuerza que emanaba de ella. ¿Qué vas a hacer primero? Hablar con Julián. Explicarle que no fue por falta de respeto, sino por respeto a los dos. Y luego, establecer límites con mi familia. Necesito que entiendan que mi vida es mía. Mateo tomó su mano, apretándola con ternura. Y después, ¿qué harás contigo? Valeria lo miró fijamente, con una sonrisa que mezclaba miedo y esperanza. Después quiero vivir. Quiero descubrir qué significa ser yo, sin disfraces, sin expectativas ajenas. El silencio que siguió fue cálido. Ambos sabían que el futuro era incierto, pero también sabían que habían encontrado algo raro y valioso, un lugar donde podían ser vistos y aceptados tal como eran. Valeria se levantó, recogió sus cosas y se detuvo frente a la puerta. Miró alrededor del apartamento, ese espacio que se había convertido en su santuario. Gracias, Mateo, dijo, con voz cargada de emoción, por abrir la puerta, por sostenerme, por verme. Mateo sonrió suavemente. Bienvenida de vuelta, Valeria. Ella salió, pero no con la desesperación de la primera noche. Salió con la certeza de que había elegido la verdad, aunque doliera, y que ese era el inicio de un nuevo camino.